Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. A todos, de verdad, gracias por conectarse a esta transmisión en vivo. Estuvimos publicando que queremos subir la transmisión con un amigo mío que ya está aquí listo para la entrevista. El día de hoy tenemos el gran honor de tener a mi amigo Osvaldo Jiménez. Lo conocí en la universidad y de ahí nos hicimos muy buenos amigos. Y ahora pues somos colegas, ya que somos terapeutas físicos y también tengo la fortuna de trabajar en un hospital, entonces prácticamente somos colegas por todos lados donde lo veamos. Quisiera nada más antes de empezar agradecerles por lo que ustedes me han estado apoyando con sus likes, con el compartir, con el estar ahí con las redes sociales, dándole, compartirlo en sus historias de Instagram, todo lo que ustedes han hecho, la verdad a todos les agradezco. Y pues esto lo que estoy haciendo el día de hoy es precisamente pues para darles más información, más datos sobre la fisioterapia. Y en forma de agradecimiento estoy tratando de hacer una transmisión un poquito más profesional para que se entienda mejor y para que ustedes puedan aprender. Por favor, si ustedes están ahí en sus celulares, sus computadoras, comenten ahí si se escucha bien, si ven bien, si me ven bien a mí ahorita en la transmisión. Y también el espacio está abierto para preguntas y para dudas que ustedes tengan sobre los temas que vamos a tratar con mi amigo. Ustedes pueden preguntar cualquier tipo de cosa y ya nosotros veremos si la contestamos, porque también luego se pasan con sus preguntas. Pero bueno, vamos a empezar, ya no quiero seguir dando una introducción tan larga. Entonces, pues aquí les presento a mi amigo Osvaldo Jiménez, aquí está. Él es, como les decía, mi amigo, él es terapeuta físico. Pero además de eso, él es inhaloterapeuta, trabaja en un hospital como inhaloterapeuta y también como fisioterapeuta. Así que, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, antes que nada, muchas gracias por la invitación en la aclamada sección de Fisioterapia Fácil, que ya veo que tienes demasiados seguidores. Ya, ahí vamos. Te felicito, en verdad estás haciendo un gran trabajo y creo que la parte que estás trabajando en compartir el conocimiento para todos, tanto como para alumnos y ya uno egresado, porque como siempre, no tenemos la sabiduría o el conocimiento total para todas las ramas, ¿no? Okay, entonces, sí. Tanto egresados como estudiantes, creo que es una gran aportación lo que estás haciendo y gratuito. Sí, además gratuito. La verdad es que este espacio se abrió desde que te conté a ti en la universidad. ¿Te acuerdas que tenían el proyecto? Y fuiste de los pocos que me apoyaron, porque realmente era como de, ¿cómo va a hacer videos? No sé qué. Pero ahorita lo estoy viendo y realmente está funcionando. Hay mucha gente que lo comenta, que les gusta y que están aprendiendo. 7,000 seguidores, ¿no? 7,000 en YouTube, imagínate, no es ni siquiera una escuela completa, es más que eso. Y bueno, la verdad es que, o sea, tú me has apoyado un montón en ese sentido y muchos amigos míos también me decían de, oye, pero es que, ¿por qué si tú eres fisioterapeuta, por qué quieres hacer videos? Como, oye, pues porque me gusta, porque quiero compartir de una forma pues gratuita y que los chavos que vienen a empezar la carrera pues sepan lo que van a aprender más adelante y eso pues creo que el espacio se abrió precisamente para eso. Y hoy que estás aquí, pues como los invitados anteriores, es una oportunidad para mí, para aprender obviamente de ti, pero también para los que nos están viendo, conocer todo lo que tú haces dentro del hospital y dentro de tu carrera. Pero antes de ir ya de lleno a eso, quisiera que me contaras pues toda tu experiencia en cuestión hospitalaria, cómo fue que entraste a trabajar en tu primer hospital, tus prácticas, si puedes empezar desde esa parte. Bueno, pues es un gran recorrido, ¿no? Mucho, ya es un ¿no? recorrido de casi 10 años. Casi 10 años, imagínate. O 10 años ya aproximadamente. En hospital, ¿no? Ya en hospital. Sí, de tener contacto con personas y salud, todo eso. Ajá. Casi 10 años, ¿no? Que fue mi primera carrera que me abrió las puertas a todo lo que ahorita tengo. Sí. Que fue estudiar terapia respiratoria. Uh-huh. Soy terapeuta respiratorio. Posterior a ello, pues no me quedé con eso, ¿no? Así que quise seguir estudiando. Estudié rehabilitación física, pues ya la maestría en administración. Ya ahorita pues estoy a cargo de un servicio de rehabilitación física, pues algo grande. Sí. Y pues también ser académico de la Casa Máxima de Estudios de México, ¿no? Sí. Entonces creo que ha sido un gran camino, que ha costado igual trabajo, así como tu canal te ha costado trabajo. Sí. Igual, o sea, todo ha costado trabajo. He pasado por muchos hospitales,
tanto como de estudiante como de trabajador, de forma particular y pública. Ahorita pues tengo 7 años en el hospital público, un hospital de especialidades de la Ciudad de México, Dr. Belisario Domínguez. Pues qué te puedo decir, ahí hemos vivido muchísimas experiencias, he desarrollado mucho conocimiento, sigo aprendiendo y pues seguimos, ¿no? Ahorita la batalla con el COVID, estoy en un hospital 100% COVID, pues nos tocó vivir desde el primer paciente y hasta la fecha, ¿no? Ahorita con menos miedo, pero... Oye, y hablando de eso, te tocó también la pandemia la epidemia de influenza, ¿no? ¿En el 2000, qué? ¿2010? En el 2010. Por ahí. Y yo sé que totalmente diferente, ¿no? A la de ahorita, del COVID, pero cuéntame un poquito primero de esa, ¿cómo estuvo el ambiente cuando se enteraron de lo de la influenza? Si, no sé, tenían un poco de información o llegó la información muy rápido, no sé, algún dato que me puedas dar. Pues a comparación de ese tiempo con el actual, pues la información era más escasa, porque ahorita tenemos todas las redes sociales más activas, ¿no? Sí, exacto. Tenemos más acceso a Facebook, Instagram, a todo. Twitter. Entonces era muy complejo, porque todo lo que veías era lo que te decían las noticias, ¿no? Sí. Y pues muchas veces las noticias son muy aterradoras, ¿no? Toda la información que te brindan. Yo en ese tiempo era estudiante. Ok. Estaba de estudiante, estaba rotando en el Hospital General de la Villa. En la Villa, sí. Y se suspendieron las rotaciones 2 semanas por la influenza. Posterior a ello ya aperturaron los campos clínicos. Y pues como todo, ¿no? Con uso de cubrebocas, tu gel antibacterial, lavado de manos. Pero ahí me da curiosidad porque ahí jamás se suspendieron las clases. Sí, ¿no? Todo siguió como a la normalidad muy poco tiempo, ¿no? Como 2 o 3 meses, ¿no? Posterior a ello, pues ya entramos a ver pacientes y todo eso. Pero había un tratamiento específico para la enfermedad, ¿no? Y además que bueno, es menos mortal, ¿no? La influenza. Bueno, también por los años que ya pasaron, ya hay más medicamentos, hay vacuna y todo, y ya se redujo, ¿no? Pero en un principio sí se morían muchas personas por influenza. Sí morían bastantes personas, igual jóvenes. Pero afortunadamente hubo un tratamiento específico y después ya se desarrolló la vacuna y se sigue utilizando la vacuna, ¿no? Entonces, afortunadamente pues ya tenemos una vacuna y no era tan transmisible como esta enfermedad. Sí, exacto. ¿No? Y tan letal, por así llamarlo. Sí, porque la hora es mucho más transmisible que la de la influenza, y además que todo fue bien rápido de que llegó el virus, no sabemos de qué forma se está propagando, el cubrebocas, ponte el cubrebocas, el presidente decía que no te lo pusieras, tu profesor que sí te lo puso, todo estaba como en relajo, y yo creo que después de varios meses ya se empezó como a concientizar de la realidad de la pandemia, y ahora pues estamos en una etapa muy complicada en el país. Digo, tú lo ves en tu hospital, yo creo que desde que empezó la pandemia no has descansado tal cual, así de que un día no hubo pacientes, o sea, siempre ha habido pacientes. Sí, siempre. Bajan de repente, pero bajan o porque se dan de alta o porque se mueren, ¿no? O sea, son las dos. Entonces sí está difícil. Pero en cuestión de la influenza primero, cuando tú te enteraste de eso, ¿no te dio como miedo? De híjole, me voy a contagiar, no sé qué es esto de la influenza o así. Sí me dio miedo, ¿no? Por toda la información que se manejaba, como te comento. Pero siempre me ha gustado el área de la salud, ¿no? Entonces, las enfermedades, y el hospital, que siempre ha sido lo mío. ¿Qué te ha gustado? Digo, desde chico mi hermana es enfermera. Y ella pues me inculcó eso, ¿no? En el ambiente hospitalario y toda esa situación. Digo, yo considero que también por parte de ella estoy ahí. ¿No? Y siempre me ha gustado el funcionamiento del cuerpo humano, ¿no? Entonces, como era mi área de profundización, el aparato respiratorio, lo que más afectaba, pues me gustaba, ¿no? Y siempre me ha gustado explorar cosas nuevas. Me contagié. De influenza, ¿no? Me contagié. Afortunadamente, pues, no pasó a mayores. Y una ligera neumonía y unos cuantos días de incapacidad. Pero hasta ahí no pasó a mayores. No pasó más, Pero a comparación de lo de ahorita, que también me contagié. También. Todavía estamos bien. Sí, ya estamos bien. Libres todos de COVID. Y aquí seguimos, ¿no? O sea, por encima de todo debes de trabajar por amor a lo que haces, ¿no? No por lo que te pudiera dar en cuestiones materiales, ¿no? Ya. Debes de saber trabajar
por lo que te gusta hacer, no por lo que te deja. Sí. Oye, y hablando de la influenza, en esa época tú eras nada más terapeuta respiratorio, ¿no? Ajá. ¿Tú habías escuchado dentro del hospital que hubiera terapeutas físicos trabajando? ¿O era muy escaso el servicio? No, en ese tiempo nada más había terapeutas físicos, pero eran débiles visuales en donde yo estaba. ¿Atendían a débiles visuales? No. Ellos atendían como en cuestión de rehabilitación. Ahora tenían cursos o carreras técnicas, ¿no? Sí. Que eran muy buenos en lo que hacían, ¿no? Y creo que la inclusión también para este tipo de personas creo que es muy válida, ¿no? Okay. Pero en sí la rehabilitación hacía profundización con especialidades, con una carrera así bien fundamentada, con una institución de renombre, cosas así, era escasa. Yo no la conocía en ese tiempo. Ya conforme fue pasando el tiempo y fue creciendo la carrera, yo me enteré y nació estudiar eso. ¿Y cómo nació? O sea, estabas en hospital, estabas como terapeuta respiratorio y un día dijiste, pues si estudio una licenciatura, además de que te puede ir bien económicamente, pues vas a tener pues un título que te va a avalar y vas a tener pacientes ya como una especialidad, ¿no? Un área que te gusta. ¿Cómo fue ese proceso de voy a estudiar fisioterapia a pesar de que estoy ya en hospital? O sea, a pesar de que ya tengo un trabajo pues seguro o por lo menos que va a durar un buen tiempo. ¿Y cómo fue que dijiste, bueno, pues voy a estudiar fisio porque me gusta? ¿O cómo estuvo eso? Fue muy curioso porque yo entrenaba en la alberca, entrenábamos triatlón, éramos del equipo representativo de la UNAM. Okay. Yo no era de la UNAM en ese tiempo. Nuestro coach era médico en rehabilitación, ¿no? De ahí salió. Entonces, yo me luxé un brazo en ese tiempo. Me luxé el brazo, ¿no? Entonces, pues, yo quedé inmóvil 5 semanas, con la férula y todo, ¿no? Sí. Y él fue el que me rehabilitó, ¿no? Okay. Me gusta mucho el área clínica, el área médica, pero no me llenaba medicina, o sea, no. Okay. Cuando él me rehabilitó, yo le dije, ¿sabes qué? Quiero estudiar eso, ¿no? ¿Dónde lo estudio? Entonces me dijo, ¿sabes qué? Para esto tienes que estudiar medicina. La verdad, no me veo como médico, ¿no? O sea, no me llena. Okay. Y ya fue cuando me dijo, ¿sabes qué? Está la licenciatura de rehabilitación física en esas instituciones, en ese tiempo todavía no estaba en una. Okay. Y ya probé. Entonces me metí en la forma particular. Okay. Y ya fue cuando estudiamos y todo eso. Bueno, pasó un tiempo, ¿no? Sí. Es un gasto, se tiene que planificar todo eso. Y además tú entraste un cuatri antes, me acuerdo que me contaste, Ajá. pero no había grupo. Y cuando yo entré en la generación, ya tú, pues, digamos, nos alcanzamos porque tú estabas en espera del grupo, ¿te acuerdas? Ajá. Pero en esa época, ¿te acuerdas? Sí había rehabilitadores, había fisios, pero no era tan sonado, ¿no? No. De hecho, uno de los motivos por el cual abrí el canal fue porque no había tanta información o tantos youtubers en esa época estaba, creo que, no creo que red social, pero o de Instagram y de Facebook, casi no había información de chavos o de mujeres que hicieran algo de fisioterapia porque no era tan conocida. Pero ahora ya, ¿no? O sea, ahora ya... Sí, es conocida, pero digo, desafortunadamente, muy poca gente ve los canales educativos. Sí. La audiencia se va más por los bromas, bailes, las bromas, los challenges, el morbo. Sí. Desafortunadamente, cuando tú quieres enseñar algo o quieres transmitir un conocimiento, pues hay mucha gente que no le interesa. Sí. ¿No? Y te lo digo porque yo soy profesor. Sí. Sabemos utilizar la tecnología para distraernos, divertirnos. Pero no cuando queremos aprender algo, no sabemos utilizar esas grandes herramientas. Sí, ¿no? claro. O a muy poca audiencia le interesa saber cosas científicas, de enfermedades, de tratamientos. Okay. O sea, muchas veces se les puede hacer aburrido, ¿no? Tristemente. Y ahora hay muchas formas de ver videos, casi en todos lados hay internet y pues se puede aprender mucho y conocer la fisioterapia. Y justo hablando de la fisioterapia, ahora que fue lo que está lo del COVID, ¿tú cómo notas la diferencia en cuanto a la atención intrahospitalaria, pero de fisioterapia? En aquella ocasión me contabas que pues solamente eran los débiles visuales que atendían, pero ahora ya hay pues terapeutas especialistas en respiratorio, por ejemplo. Hay médicos que se meten ya también a trabajar la parte de la respiración porque ya se dan cuenta que el ejercicio está ayudando mucho para pacientes con secuelas o pacientes que quieren evitar las secuelas. ¿Cómo has visto esa diferencia entre el 2010, que fue la influenza, ahorita que ya son 10 años después? No, son grandes cambios, ¿no? Creo que conforme va pasando el tiempo, el área médica, paramédica va evolucionando. Sí. Y se dan mejores tratamientos.
antes se decía que nada más el tratamiento específico era para todo médico, ¿no? Era por parte del médico que prescribía y el que tenía la solución. Exacto. ¿No? Y es una pieza fundamental dentro del tratamiento. Pero se ha demostrado que si hay un trabajo interdisciplinario y multidisciplinario, se alcanzan mejores objetivos y resultados con tus pacientes. Claro. ¿No? Porque ves como un ente al paciente. Sí. No nada más lo ves como al paciente fulanito de tal de diabetes o de insuficiencia renal, ¿no? Ahí no nada más global. es una insuficiencia renal, sino es el paciente de insuficiencia renal con limitación a la movilidad, con parestesias, etc. Sí, ya no es nada más su enfermedad como principal, sino ya se hace lo que conocemos como el diagnóstico funcional, ¿no? En nuestra parte, que no es nada más decir su enfermedad y ya, sino meterle lo que nos corresponde, todas las limitaciones que puede presentar. Y eso es lo que me gusta mucho a mí del ambiente intrahospitalario, porque convives con muchos especialistas, médicos, enfermeras, nutriólogos, especialistas, psicólogos, trabajo social. Un equipo multidisciplinario que el objetivo es que el paciente salga lo mejor posible y lo más rápido de donde se encuentre, ¿no? Entonces, combinado a la rehabilitación física, se han visto grandes cambios, tanto en mejora del paciente a favor de su salud y menos días de instancia hospitalaria, que eso se traduce como una reducción de costos al hospital o al gobierno. Y al paciente también, en el futuro. Ajá. Ya sea en una institución pública o privada, sí. ¿no? Entonces, si hablamos de economía, el sector público de salud se ve beneficiado porque los días de distancia hospitalaria se ha demostrado en diferentes estudios que se han realizado que un área de rehabilitación física es sumamente importante para que el paciente reduzca los días de hospitalización y el riesgo de que se pueda complicar de alguna u otra situación. Sí, y además el quitarle el tiempo es oportunidad para que se vacíe una cama y llegue a otra persona a atenderse, ¿no? Exacto. Y asimismo la rehabilitación, trabajamos prevención. Si un paciente tiene rehabilitación a lo largo de su vida, dependiendo de la patología que sea, puede tener menos días o puede aminorar las visitas al hospital o a la sala de urgencias en un año, y eso también se traduce como reducción de costos al hospital, ¿no? Claro. Oye, ya hablando del hospital, quisiera que nos contaras, que nos compartieras qué es lo que hace un terapeuta respiratorio. O sea, yo ya lo veo, que estoy en hospital, pero que les contaras a todos qué es lo que haces fuera de la fisioterapia, cuál es el trabajo de un terapeuta respiratorio con un paciente dentro del hospital. Es una profesión muy bonita, pero muy olvidada en general por el sector salud. Porque su gran labor que hacen los terapeutas respiratorios muchas veces se ve opacado por lo que hacen los demás, ¿no? O no le dan el reconocimiento a ello. ¿De qué se encarga? Pues se encarga de la vía aérea del paciente. En conjunto con los demás médicos, ¿no? En este caso, pues también puede ser anestesiología. Pero somos los responsables de que tu ventilador, en este caso en tiempos de COVID, esté funcionando bien. Que es un ventilador, va a ser un dispositivo, una herramienta que va a servir para que cuando tu paciente esté sedado por la enfermedad que tienes, sustituya tu mecanismo de la respiración, ¿vale? Te va a proporcionar una cantidad de oxígeno, el volumen corriente que te va a proporcionar, una frecuencia respiratoria. Y si no está bien programado por una persona que está totalmente capacitada, pues te mueres, ¿no? Sí, claro. Porque es tu soporte vital. Sí. Entonces, si lo vemos y lo traducimos en esa situación, pues es una parte muy fundamental dentro de una institución, pública, privada, lo que sea, ¿no? También manejamos aerosoles, fármacos, ¿para qué? Para tratar enfermedades pulmonares, ¿no? Broncodilatadores, esteroides, mucolíticos, etc. ¿No? También hacemos pruebas de función pulmonar para saber cómo se encuentran la calidad de sus pulmones, ¿no? Si tienen alguna enfermedad obstructiva, restrictiva, mixta, ¿no? Etc. Asimismo, pues estamos en los procedimientos de intubación, de extubación. Ustedes están presentes ahí, ¿no? Son fundamentales, ¿no? Somos expertos en el área de la oxigenoterapia, ¿no? En este caso, tenemos que saber y conocer cada dispositivo de oxígeno que se le está poniendo a cada paciente, ¿no? Tenemos que dar nuestro punto de vista, qué dispositivo
puede dar a cada paciente que tiene COVID o no COVID y le va a beneficiar, ¿no? Entonces, lo que te digo, ahorita ya afortunadamente trabajamos en conjunto o sea, yo trabajo mucho en conjunto con los especialistas que están en mi hospital. ¿Por qué? Porque mi trabajo lo ha dicho, ¿no? O sea, ya piden una opinión, oye Osvaldo, ¿sabes qué? ¿Cómo ves la situación? O sea, ya tienes más, siempre fue la responsabilidad, pero ahorita ya tienes más como, más peso en cuestión de los tratamientos de los pacientes. Pero como te comento, desafortunadamente no se le da el valor que es en general de lo que es. Y lo importante, ¿no? Digo, qué lástima que tuvo que llegar esta enfermedad para que se dieran cuenta o la gente que conoce lo importante que son los terapeutas respiratorios, ¿no? O sea, porque, digo, antes a lo mejor se conocían, pero si no es porque esta enfermedad respiratoria, a lo mejor no hubiera tantas contrataciones de terapeutas respiratorios porque, pues, a lo mejor los consideran innecesarios, pero ahora son totalmente fundamentales, ¿no? O sea, sí, creo que eso es lo triste, ¿no? De que tiene que llegar una enfermedad fuerte, pulmonar, para que digan, ahora sí, contraten a los inhalos o abran más campos o no sé, y eso pues no está tan padre porque pues debería haber sido antes, ¿no? Para prevenir y bueno, todo eso yo creo que hubiera sido mejor. Sí, digo, el campo laboral y que podemos explotar es muy amplio, ¿no? Por eso ya también depende de cada uno cómo lo quiera realizar, ¿no? Porque pues, como toda profesión, ¿no? Hay quienes nada más yo hago esto y ya está ahí. Y hay quienes sabemos que pues experimentamos y tratamos de profundizar en diferentes áreas, mejores tratamientos, etcétera, ¿no? Investigación, sobre todo ahorita investigación es fundamental para lo que viene todavía, ¿no? Que va a seguir y seguimos en semáforo rojo y quién sabe cuándo bajemos tantito. Y bueno, ahora regresando a la parte de la fisioterapia, ya pues nos hablaste un poquito de lo que haces como terapeuta respiratorio. Pero en cuestión de fisioterapia, pues es prácticamente el hacer más íntegro el tratamiento del paciente dentro del hospital. En tu caso, ¿tú cómo trabajas en términos muy generales? Tus pacientes que tienen COVID activo, que están recién ingresados por la enfermedad, sé que hay parámetros que se tienen que respetar, sé que hay ciertas como reglas o normas que se deben o no hacer, pero en general, ¿tú de qué forma los trabajas? No sé, ¿haces movilizaciones, haces algún tipo de técnica para hacer el reflejo de tos? ¿Qué haces tú como en términos muy generales? Esa es muy buena pregunta porque he visto muchas guías prácticas, manuales de rehabilitación que ya son como recetas de cocina. Sí. Yo estoy en contra de eso. Digo, está súper bien el trabajo que hicieron los profesionistas para ayudar a la población en general, ¿no? Sí. Pero para mí está mal. Porque para que tú digas, haz este ejercicio, tiene que haber una valoración previa. Exacto. ¿No? O sea, yo no te puedo decir, haz un ejercicio de expectoración cuando se ha demostrado que en muchos pacientes del COVID no presenta exacerbaciones o producción de secreciones. Es una tos seca. Entonces, ¿para qué le vas a pedir a un paciente que haga técnicas para sacar expectora o movilización de secreciones cuando el paciente no tiene secreciones? ¿No? Al contrario, puedes tú lastimar vía aérea por el esfuerzo, por la inflamación que está presentando y puedes causar mayor incomodidad al paciente. Entonces lo que tú tienes que hacer como terapeuta, y si nos están viendo terapeutas físicos, estudiantes en general, tienes que hacer una buena valoración previa antes de tú generar algún tratamiento. En fase aguda yo veo pacientes muy graves. Entonces el paciente apenas si tiene energía pues para ventilar, para las posiciones, o sea, por cambiar de posición, mueven y ya están hasta ahí, ¿no? Sí. Entonces la situación aquí es, a mí no me gusta estresar a mis pacientes cuando están en fase aguda, cuando veo que tienen fiebre, cuando su trabajo respiratorio está incrementado, cuando su saturación de oxígeno está por debajo de lo permitido, ¿no? En fase aguda, viendo los días agudos de la enfermedad, ¿no? Podemos trabajar ejercicios de cinesioterapia activo-asistida o activa a tolerancia. Nada de hazme 30 repeticiones, 4 series, no, a tolerancia, si es que puede. Si no, hay que dejar que su cuerpo repose, que descanse hasta que haya una mejora, ¿no? Ahí ya podemos estresar. Sí, perdón, y otra cosa que quería yo comentar. Ahora que yo estoy en el hospital me doy cuenta justo eso, no tanto las guías clínicas porque pues, a lo mejor los médicos las leen y los fisios, pero los médicos también por la cantidad de veces de pacientes que hay, se les hace fácil dejarlo a un paciente que está estable
le ponen como indicación rehabilitación pulmonar, por ejemplo. Y al siguiente, que a lo mejor no está tan estable, pero por la cantidad de pacientes, lo ponen. Entonces, nosotros lo que hacemos es, eso que dices, evaluar. Vemos al paciente y vemos que está desaturando mucho, que está en reposo, que tiene puntas de alto flujo. Entonces decimos, esto no, o sea, si le damos terapia, lo vamos a desaturar más. Entonces ahí hacemos una evaluación rápida y hablamos con el médico encargado. Oiga, doc, ¿sabe qué? Consideramos que no sería bueno por esto y esto y esto y esto. Y entonces ahí pienso que entra mucho la parte de la comunicación y lo que decías tú del integrar a todo el equipo, ¿no? Esa es como que la parte que a veces se pierde de que, ¿cómo le voy a decir al doctor que mi opinión, ¿no? O sea, eso no tiene que pasar, no tienes que tener miedo de que tú sabes si tienes razón, pero si el médico dijo, entonces ya no voy a decirle nada. Tú tienes, como terapeuta, tienes que ir con bases y decir, ¿sabe qué, doc? Esto yo pienso que está mal, ¿por qué no hacemos esto? Y eso obviamente va a hacer que los médicos conozcan nuestra profesión y la respeten. Porque como a lo que tú ibas, la comunicación es eso, es estar dentro del paciente íntegro, pero también dar como nuestra opinión y que nuestra opinión se respete porque vamos como con bases de lo que sabemos, no nada más como, yo creo que sería así porque lo vi en internet, lo vi en fisioterapia fácil. O sea, sino que sí tienes que platicar bien con el médico para decir, ¿sabe qué? Yo pienso que esto no va, ¿no? Creo que la rehabilitación pulmonar, rehabilitación siendo fisioterapeuta, es mejor decir, ¿sabes qué? No sé, a que trates de experimentar, sí, o sea, de eso se trata, de experimentar para generar conocimiento, pero en este caso, no, mejor déjaselo o refiérelo con alguien que sí tenga el conocimiento, ¿no? Lo digo en general porque pues he visto muchas situaciones que ni siquiera el fisioterapeuta tiene un estetoscopio para escuchar sus campos pulmonares, ¿no? No. Y creo que sí es bien importante y de suma importancia es saber identificar ruidos respiratorios normales y anormales. Sí. De primera instancia. Estando en el hospital, debes de tú identificar y saber los distintos dispositivos de oxígeno que tiene tu paciente. Sí. Qué proporción de oxígeno te dan, cuántos litros por minuto, cada litro por minuto, qué proporción de oxígeno te da extra. Recordando que, o sea, respiramos aire ambiente al 21%. Sí. Pero los manómetros tienen unos numeritos y esos numeritos tienen un objetivo. Sí. ¿Cuántos en realidad saben 1 litro por minuto cuánto incrementa la fracción inspirada de oxígeno? O qué FiO2 le estás dando en total con una mascarilla simple, un reservorio, unas puntas de alto flujo, cuál es el objetivo. Sí. Reconocer los distintos dispositivos de rehabilitación pulmonar. ¿No? Sí. Porque hay técnicas instrumentadas y no instrumentadas. Entonces sí debes de saber muy bien cuándo lo vas a indicar y cuándo no. Claro. Y lo que tú me comentas. Sí. Al momento que el paciente estás trabajándolo, empieza a desaturar. Ok. Y cae el pánico. Sí, porque baja y dices, no, ¿qué hago? Y mal, no tienes que pausar la rehabilitación. Si hemodinámicamente está estable y nada más es la saturación la que baja, juega. Todo paciente pulmonar por esfuerzo te va a demandar oxígeno. ¿Por qué? Porque obviamente está exigiendo el consumo va a incrementar el trabajo respiratorio y todo. Entonces tú debes saber jugar con el oxígeno. ¿Sabes qué? Voy a subirle un poquito para que salga el gasto, ¿no? Porque le va a faltar. Pero muchos colapsan. Sí. Dicen, no, te lo dejo. ¿Por qué? Porque empezó a desaturar. Sí. Y no debe ser así en un ambiente hospitalario. O sea, todo paciente pulmonar crónico. Sí. Porque en agudo casi no debemos de estresarlos tanto, ya que estén en una fase crónica, pues con una lesión pulmonar jamás o casi nunca te va a estar saturando el 98%. Sí, no. Aire ambiente o con muy poco concentración de oxígeno. Sí. Entonces es mucha experiencia la que debes de tú adquirir como fisioterapeuta respiratorio en general. No debes de tener miedo de manipular a tus pacientes cuando sí, cuando no. Entonces es muy complejo decirte a esto sí, a esto no. Sí. Sino que ya tienes que tener tu criterio propio para saber qué tratamiento específico brindar. Sí, claro. Y además eso tienes toda la razón, porque a veces puede ser que un paciente te desatura y si llevas poquito tiempo es como de no manches, ¿ahora qué hago? Y la típica o la fácil es como de bueno, me espero tantito que
se recupere y no piensas en todo lo que tú dices del volumen de oxígeno que le puedes subir, se va a estabilizar y a lo mejor ya lo puedes dejar con unos signos estables, ¿no? Y ya puedes pasar al siguiente. Y esa parte es la que la gente o los que van apenas empezando no saben, porque el libro te dice, no, pues tienes que hacer esto y esto y esto y esto y seguramente sube y seguramente baja y seguramente... Pero ya estando en un hospital, o en un hospital con paciente X, no es lo que te dice el libro. O sea, el libro te va a dar una idea, pero ya todo el criterio tú lo vas a... Yo he leído manuales que sacaron, ajá, que una indicación para suspender el tratamiento es cuando su saturación de oxígeno empieza a bajar. Ajá. No tiene o sea, está sustento, mal. Sí. O sea, sí, no quiero decir que está mal, pero sí, pero no. O sea, si tu paciente ya tiene una fibra al 100% y está desaturando, sí, déjalo. Claro. Pero si tiene una mascarilla bolsa reservorio a 5 litros por minuto y el paciente empieza a desaturar al 85%, 84%, y si le subes a 8 litros, le subes 3 litros más o hasta 10 y empieza a compensar el gasto, pues síguelo trabajando. Sí. Ya que se recupere y otra vez vuelves a bajar la cantidad de oxígeno. Cuando ya estés, ¿sabes? Sí. Pero es saber jugar, o sea, ajá, también es bien importante saber identificar los patrones anormales en una placa, en una radiografía, ¿no? ajá. Porque pues vas a llegar y vamos a trabajar pulmones, ¿sí? ¿Ya los viste? Sí. Identificar una tomografía. Uh-huh. También gases arteriales. Todos los pacientes que están hospitalizados en estado crítico tienen manejo de gases arteriales por turno. Entonces, saber identificar todo un equilibrio ácido-base óptimo, ¿no? Uh-huh. Muchas veces va a estar desequilibrado por la agudeza de la enfermedad, pero créeme que pacientes con ventilación mecánica en estado agudo y con el hecho de una ergonomía articular, es un gran cambio. Sí. Más en este caso, los pacientes que se ponen en posición prona. Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay quien dé una buena ergonomía articular en la posición, y los pacientes cuando llegan a sobrevivir tienen unas lesiones de manguito rotador, sí. Y la debilidad, nervios, parestesias, debilidad. Sí. Bueno, la debilidad es por la inmovilidad, ¿no? Ajá. Pero si hay un fisioterapeuta con movilizaciones pasivas, créeme lo que va a ser menor, ¿no? Sí, va a disminuir. Y sumándole las úlceras, ¿no? Que también por el tiempo, pues esos son de ley. Independientemente si en prono o no, te van a salir las úlceras. Ahora, hablando, pues digo, la parte intrahospitalaria es un mundo. O sea, podríamos hablar y tú nos puedes dar muchísima más información. Pero ahorita me están preguntando aquí en nuestra página que en cuestión de la rehabilitación post-COVID, igual que en la intrahospitalaria hay ciertos parámetros que tienen que respetar, pero que nos puedas hablar un poquito, así como brevemente, sobre pues cómo es el proceso de un paciente que ya salió de hospital o que no estuvo en hospital, pero cómo tiene que empezar, como te repito, de forma muy general, sus ejercicios, que lo principal, y creo que estás de acuerdo conmigo, es que tienen que ir con un especialista, con un profesional para que les haga esta evaluación. Pero en tu caso, ¿tú cómo inicias ese proceso te contactan y bueno, voy a hacer una cita para valorarlo, y de ahí empiezas con, no sé, ejercicios, primero a lo mejor lo auscultas, no sé, ¿cómo lo haces tú? ¿Tenemos el nombre de la persona que pregunta? ¿Quién preguntó? Por ahí en la producción. Marta Evelyn. Marta Evelyn, a ver. Hola Marta, mira, es muy compleja tu pregunta porque no me dices en qué fase o en qué estado del paciente post-COVID estuvo tu paciente o está tu paciente, ¿no? Normalmente los pacientes de COVID se dividen en 4 fases, ¿no? Los asintomáticos, tienen la enfermedad y no presentan ningún síntoma y están bien. Los que son enfermedad muy leve, que tienen síntomas como la mayoría presenta, que son dolores articulares, musculares, cefalea, febrícula, fiebre, y hasta ahí. Están los pacientes que están graves, que ya necesitan hospitalización, oxígeno suplementario, y los pacientes que están muy graves, los pacientes que ya necesitan cantidades muy grandes de oxígeno, que al principio era muy difícil que llegaran a vivir a ellos, porque veíamos que se morían todos, ¿no? Pero ahorita afortunadamente, pues, con la experiencia que hemos adquirido todo este año, que ya casi va a ser un año, hemos sacado pacientes intubados en estado crítico, ¿no? Sí. Entonces las secuelas de cada uno va a ser diferente, y el tratamiento y el abordaje después de la enfermedad es totalmente diferente. Sí, claro. ¿No? Pero
dejémoslo como en un caso que no estuvo tan grave. Ajá. Y te hablaron, ¿no? Ajá, sí. Lo ideal es que tú tengas contacto con el neumólogo. Ok. Porque obviamente de la clasificación que les di, el primero y el segundo paciente es casi probable que no tenga secuelas pulmonares o físicas, ¿no? Que sí podrían llegar a presentar debilidad muscular o alguna otra, ¿no? Sí. Pero ya sí considerables para que tú tengas rehabilitación física, así con un fisioterapeuta, es de la fase 3 a la 4. A la 4, ¿no? Sí. Ya que tienes alguna secuela pulmonar, inflamación persistente, neumonía, que esté complicado con una neumonía bacteriana. Entonces debes tener mucho contacto con el neumólogo. Sí. Debes, o si no es con el neumólogo, nada más que el médico que la atendió. La prescripción del médico que lo trató. Ajá, sí, claro. Los estudios de base, la radiografía, la tomografía que se la realizó. Yo a mis pacientes les recomiendo que se hagan una espirometría. ¿Para qué? Para saber cómo están sus pulmones, la cantidad de aire que están metiendo y sacando, ¿no? Si hay una enfermedad obstructiva o restrictiva, ¿no? Sí. ¿Qué tan lesionado quedó el pulmón? Para que de ahí partir un tratamiento específico para el paciente. Si está presentando secreciones, hay que auscultarlo, estarlo monitorizando durante la prescripción del ejercicio. ¿Cómo vamos a mejorar la capacidad pulmonar? Con ejercicio aeróbico, pero bien dosificado. Sí. No, eso ya es un tema más a profundizar. Sí. Que ya teníamos que ver un caso clínico específico, edad, exacto, sexo, todo, paciente, tratamiento. La condición en donde está, claro. Entonces, en general sería, pues eso, ¿no? Sí, eso está mal porque, pues, no se debe hacer, ¿no? No. Pero ponemos un ejemplo, ¿no? Hay que fijar bien objetivos a corto, mediano o largo plazo, la edad de tu paciente, el sexo. Sí. O sea, son muchas cuestiones. Sí, y esta parte de la rehabilitación post-COVID ahorita es como lo que todos están haciendo, no sé, cursos, ¿no? Una vez tú y yo platicábamos de las certificaciones, ¿te acuerdas? De ese tema de que hay gente que hace cursos de rehabilitación pulmonar online, un ejemplo, ¿no? O un tipo de técnica para pacientes post-COVID. Es el boom, está creciendo y todos hacen ese tipo de cursos. Y recuerdo que, ¿sabes? Que platicábamos, fue muy breve, comentábamos de que a veces el hecho de que tú tengas la experiencia pero no tengas el papel, evidentemente en tu participación intrahospitalaria te hace más valioso sin tener el papel o el certificado, ¿no? Pero una persona que cursa uno de estos diplomados o lo que sea, sin la experiencia en el hospital, no va a poder hacer lo que una persona tiene sin ese certificado, pero trabajando dentro del hospital. A lo que voy es que a veces las personas quieren sacar el dinero de cursos, de hacer unas clases, cobrando a lo mejor económico, pero al final cobrando, dándole clases a lo mejor a estudiantes que están apenas conociendo la anatomía, y pues en sí nada más están gastando dinero sin aprender realmente. Digo, tú ahorita con lo que nos has dicho muchísimas cosas que ni yo conozco al 100%, y es gratuito, ¿no? Y no tenemos necesidad de estarles como cobrando por esta clase. Pero la gente que lo hace, yo pienso que están cayendo en una parte como más de querer ganar dinero a fuerza por la poca o mucha experiencia que tienen, cuando de verdad tienen que aprender en un hospital o con pacientes reales, por lo menos. No sé, esa parte, ¿qué opinas de los cursos que están sacando, las maestrías de escuelas que a lo mejor ni siquiera tienen certificación de la SEP, no sé? Yo he visto clínicas que han abierto de rehabilitación para pacientes post-COVID. Colegas que se dedican a eso y es respetable, ¿no? Sí. Todos buscamos el pan, ¿no? Pero hay que recordar que unos cuantos pesos no va a sustituir la condición o calidad de vida del paciente. Claro. Yo he tenido pacientes de otras especialidades que al igual no es ni fuerte, porque como te comentaba al inicio, no todos tenemos el conocimiento absoluto, ¿no? Todos los días estamos aprendiendo. Y te he dicho, ¿sabes qué? Mejor contacta a tal persona que es especialista en esa situación y te va a ayudar. Y te va a ayudar más que yo, ¿no? Entonces creo que es válido decir, ¿sabes qué? No sé. Sí, claro. Porque no por tanta cantidad de pesos tu paciente va a estar confiado de que tú le vas a ayudar. Que lo vas a sacar, ¿no? Y creo que es bien importante los primeros 3 meses
de haber superado el COVID, quienes tuvieron grandes secuelas. Porque es el lapso durante, digo, son los 3 meses más importantes porque podemos recuperar gran parte de lo perdido. Obviamente eso se tiene que entrenar de por sí, ¿no? Sí. Si es que tuviste alguna secuela grande. Sí. Yo, como te comenté, en ese tiempo yo estoy en contra de las certificaciones, las he pagado algunas, ¿no? Porque no hay que ser envidiosos con el conocimiento que tenemos. Digo, yo lo que sé, y creo que es un conocimiento valioso, que muchas veces mis estudiantes no lo pueden adquirir porque ellos me lo han dicho, yo no lo digo. Lo adquieren conmigo. Y me han dicho, ¿sabes qué? Es que nosotros no sabíamos esto. Pero sí, es que no se sabe porque no hay quien, o son muy pocos los que profundizan en esto. Sí. ¿No? Entonces, y eso yo no les cobro. Es gratuito. ¿Por qué? Porque me nace, me gusta compartir el conocimiento con ellos. Y así mismo, si la gente se me acercara a un grupo de 10 personas, oye, ¿sabes qué? Queremos aprender tal tema. Pues va, nos juntamos. Digo, ahorita no se puede por la situación. Vamos a juntarnos en una parte, un aula, alquilamos un aula, preparamos unas clases y con o hasta sí mismo, si se puede la oportunidad de ir al hospital y practicarlo, lo hacemos. Y gratuito, ¿no? Sí. Creo que es una parte muy fundamental que debe de haber en la fisioterapia. Esa, no el envidiar, ¿no? De que, yo soy experto en neuro, pues toma, ahí te va un conocimiento de neuro. Que yo en cardio, ahí te va. Pulmonar, va a pediatría y así, todas las especialidades. Formaríamos mejores y mejores, claro. Profesionistas. Sí, y yo creo que es en todos lados, no solamente en nuestra área. Hay mucha como envidia de que el doctor tal, el especialista y no sé qué. Sí, pero pues un ejemplo, en medicina. Te enseñan a intubar. No hay un curso o una certificación para intubación, ¿no? Sí. Para pediátrico neonatal. Sí son especialistas, pero cuando haces la carrera en general, en tus rotaciones te enseñan el procedimiento, o sea, lo teórico y lo práctico. Que no salgas como un experto es diferente, pero ya tienes la noción. La idea. O una certificación de aplicación del catéter central. O sea, eso no existe. Durante la carrera se los van enseñando y lo van conociendo. Ya cuando ellos escogen un área de profundización o de especialización, pues ya es cuando se hacen expertos en hacer cada uno de sus procedimientos. Entonces, yo creo, es mi punto de vista, todo el mundo piensa diferente, que debería suceder lo mismo en la rehabilitación. Sí. Compartir el conocimiento, no ser envidiosos, y así somos mejores profesionistas y damos mejores tratamientos y tenemos mayor impacto en la sociedad, en el sector salud, y nos dan más peso. Y más reconocimiento. Y esa parte de que no comparten, pues va a haber un muy buen fisioterapeuta que no quiere compartir su información, por más que quieran aprender los demás, pues no van a poder aprenderlo con él, quizá con otra persona, porque esta persona no quiso no compartirlo de una forma gratuita o de una forma accesible. Que como dices tú, yo no me peleo con el querer sacar dinero, porque también hay que buscar trabajo, ¿no? Pero una cosa es enseñar porque sabes y tienes la experiencia de años y bueno, cobrar por lo que estás enseñando a los que no saben o que apenas si se hicieron un añito o un curso y ahora ellos quieren dar el curso que tomaron. Es cuando dices, oye, a ver, espérate, eso sí está totalmente fuera de lo... Mira, esto de las certificaciones de rehabilitación pulmonar, les di una parte, un apartado en 10-15 minutos de lo que pagan 8,000 pesos, 10,000 pesos. Sí. Ya si queremos profundizar en dispositivos instrumentados, no instrumentados, más específico, nos tardamos 1 hora. ¿No? Sí. ¿Para qué sirve la capela, la aeróbica, el inspirómetro incentivo, qué funcionalidad tiene, para quién sí, para quién no, el EasyPad, la aplicación de fármacos inhalados, qué objetivo vamos a obtener con ellos antes, después de la actividad física? O sea, todo eso se puede dar de una forma más breve y a lo mejor más práctica, ¿no? Y no desear hacer un curso y hacer presentaciones que a lo mejor se te van a aburrir y que le vas a dar minimizar a la pantalla y te vas a comer. O sea, esa es como la diferencia. Hablando del inspirómetro, tenemos una pregunta que dice que ¿con qué inspirómetro es el mejor trabajar la rehabilitación? ¿Quién pregunta esto, señorita? ¿Hugo? Hugo, ¿con qué inspirómetro es mejor trabajar la rehabilitación? Me imagino que se refiere a interhospitalario o no sé, ya veremos. Pero bueno, en tu opinión, yo sé que aquí cada pregunta que nos hagan va a ser dependiendo del paciente, ¿no? Pero en tu experiencia, ¿cuál te gusta a ti más o cuál ves que
que funcione mejor? Pues lo que yo me he acomodado es mucho el Triflow, el de las tres pelotitas, del base. que he trabajado, Ajá. ¿no? Hay que trabajar una buena secuencia, un ritmo, una intensidad, repeticiones, tiempos de descanso. Sí. ¿Por qué? Porque estás fortaleciendo la musculatura, estás metiendo un volumen corriente a tu pulmón. Okay. Entonces, como cualquier musculatura, hay quienes pongas a jalarle paciente. No, pues así no. Y el paciente ya cuando menos está hipóxico y está bien fatigado, ¿no? Y en lugar de ayudarlo, está bien perjudicado ya, ¿no? Y a esta pregunta, o sea, hay que saber a cada paciente cuál y qué tipo de dosificación se le tiene que dar. Sí, y de hecho puedes trabajar ejercicios respiratorios sin la necesidad de algún dispositivo. Exacto, yo estaba viendo eso, que las personas sanas no tendrían por qué usar ese inspirómetro. Otra, hay pacientes o gente que está acaparando pacientes, como los que te digo, la primera clasificación de los pacientes. Pacientes asintomáticos y pacientes con síntomas muy leves que los están rehabilitando. Sí. O sea, no se puede. No es necesario. Si no tienes una placa, su placa está bien, tiene un buen aclaramiento pulmonar, tiene murmullo vesicular, satura bien, su tomografía no tiene ninguna lesión, o sea... ¿Para qué? No estás haciendo lo que él pueda hacer solo, ¿no? O sea, no solo tal vez con orientación, pero sin necesidad de que tengas que ir y inventarte alguna... Que hagas actividades diarias, lo que hacía antes, y ya, y poco a poco va a recuperar su... ¿Hay alguna otra pregunta, señoritas? ¿Cuántos viewers tenemos? 18. Bueno, pues a todos gracias por estar ahí todavía. Saludos a todos los que están ahí conectados. Gracias por escucharnos. Si tienen más preguntas, ese es tiempo. Todavía tenemos un ratito más para platicar, pero creo que está muy interesante. Por ahí comenten. Está muy interesante los temas. La verdad es que cuando hablaba con él sobre venir, yo sabía que era un tema pues grande, muy amplio, que no basta con hacer esta transmisión, se tiene que hacer, pues como dice él, un video, un tema completo, hablar solamente de un solo tema, tardarnos unas cuantas horas para poder explicarlo, pero les recordamos que esta parte de la rehabilitación, si ustedes tienen un paciente en casa o ustedes son los pacientes, consulten siempre a un especialista, a un terapeuta físico que sepan que esté trabajando con pacientes con COVID o algún especialista o médico para que les dé una atención adecuada, como estaba comentando Osvaldo, porque se pueden encontrar con gente que a lo mejor quiere dar terapias y ni siquiera es fisioterapeuta, ni siquiera tiene experiencia en hospitales y en vez de ayudarles pues les puede perjudicar. ¿Qué opinas? O sea, ¿qué les puede decir de eso? Sí, digo, si alguien tiene alguna duda de que tiene algún familiar en casa o ellos mismos que están pasando por COVID, la incertidumbre, ¿no? Sí. Estás tomando la oximetría cada 5 minutos, ¿no? Respira, relájate. La ansiedad, ajá, sí, todo eso. La ansiedad puede ser vasoconstricción y los capilares se pueden reducir, ¿no? Y ya no detecta. Entonces el sensor va a detectar una menor captación de oxígeno porque el capilar está chiquito. Sí. Entonces relájate, respira, toma detoximetría cada 2 horas, sin ningún problema, déjalo inmóvil tu dedo durante un minuto para que haya una buena captación. Sentado, respirando normal, no te forces, listo. Y no entrar en pánico, ¿no? Si tu saturación de oxígeno está dentro de los parámetros normales, que es del 90 al 98, 100%, no te alarmes, estás bien. Si empieza a disminuir 89, 90, consulta a tu médico que te está tratando, oxígeno suplementario, muy pocas cantidades, ¿no? O valorar por qué pudo haber bajado, ¿no? Pero lo recomendable, te detectan COVID, 3, 4, 5 días, hazte una tomografía de control de tus laboratorios, que te prescriba el médico. Sí, claro. Que no el fisioterapeuta te diga... El huesero, por favor. No. Le truenan sus pulmones. Acércate con tu médico, internista, intensivista, neumólogo, o los médicos generales, ¿no? Que son los de primer contacto muchas veces. Sí. ¿No? Pero mi recomendación es que mejor contacten directamente ya al especialista por si hay alguna complicación, tengan una intervención más profunda. ¿No? Sí. Y correcta, ¿no? Ajá. Que a veces también pues tenemos ahí los típicos amigos, familiares que medio saben, ¿no? Y no te preocupes, no pasa nada, o tómate esto y te ayudó que a mi vecina se tomó no sé qué y fíjate que se levantó, hazte un té de limón con un montón de cosas que le meten. Y digo, a lo mejor en algún momento funcionó, pero esto tiene evidencia de que se tiene que tratar con especialistas
Si no, solito te vas a ir empeorando y agravando y después viene lo peor. Entonces, como dice Osvaldo, si tienen síntomas y experimentan algo así, algún familiar o un amigo, por favor díganle que acuda con un especialista para que tenga una buena intervención y no después se complique la situación. Ahorita estamos aquí en México y seguimos en semáforo rojo y pues no le vemos que se vaya a bajar en un buen tiempo, así que hay que seguirnos cuidando, independientemente de que estemos aquí, en cualquier otra ciudad. Ya saben, lavarse las manos, la sana distancia, el uso del cubrebocas, por favor pónganselo. Y pues nada más, no sé si quieres agregar algo más a la plática. ¿Algún consejo para los estudiantes que van empezando o que están animándose en entrar a la carrera? ¿Cuál es tu consejo del Osvaldo de 10 años de experiencia con los chavos que apenas van empezando? Que hagan todo lo que quieren hacer con amor y dedicación y vocación a su carrera, ¿no? Uh-huh. Que no busquen, como lo comentaba al principio, el bien material, voy a cobrar tanto por una sesión, voy a cobrar tanto por un paquete de sesiones, que también eso yo lo odio. Sí. Que se enfoquen en hacer bien a la gente que está enferma y que con sus conocimientos le van a dar una mejor calidad de vida. Uh-huh. Eso nada lo va a sustituir con un pago, la cantidad de dinero, cosas materiales que te pueda construir. Uh-huh. El que un paciente, tú lo veas en una cama con ventilación mecánica, con aminas, hemodinámicamente inestable, que su pronóstico de vida es muy malo y de repente sale, levantó. Y tú lo haces caminar, lo haces ventilar bien, tú ayudas a que el ventilador ya no lo necesite y le saquen el tubo con el que ventila. Eso no se pasa. Sí, no. Sí, es como la mejor satisfacción, ¿no? Independientemente de lo que te vayan a pagar por eso o tu salario, el ver tu paciente evolucionar, que está saliendo, independientemente de ahorita del COVID, ¿no? En cualquier otra lesión, una fractura, que de repente ves que está jugando fútbol. Y no hay que olvidarlo, porque todos hablamos de COVID. Pero afuera todavía siguen fracturando, siguen luxando, hay accidentados de columna, infartados. Pero a mí en lo personal la rehabilitación cardíaca y pulmonar cambia vidas. Sí, bastante. Cambia vidas. Por aquí tenemos una pregunta. Dice el doctor Jesús Espinosa, dice, después de la terapia pulmonar en paciente post-COVID, ¿qué porcentaje de recuperación tienen los pacientes? Es que, otra vez, estas preguntas todas dependerán del paciente, de cada uno de los pacientes en casos específicos, pero bueno, pues en términos generales, ¿qué porcentaje de recuperación ves tú? Bueno, gracias Doc por su pregunta. Para eso sí hay que tener bien específico parámetros, y eso hay que medirlo con una espirometría, como usted sabe, ¿no? Para medir el BF1, capacidad vital forzada, relación 25-75, etc. Se tiene que realizar la prueba al paciente 15-20 días después de ya no dar positivo a la enfermedad, para tener un parámetro inicial. Tener el tratamiento con el médico neumólogo, que le va a indicar esteroides, corticosteroides, broncodilatadores, dependiendo su situación pulmonar en ese momento. Posterior a ello se le da una recomendación o un seguimiento mensual o bimestral, que también debe de incluir la espirometría, toma de tele de tórax, para saber cómo se encuentra la calidad del tejido, ¿no? Se puede hacer una prueba de esfuerzo, etc. Hemos visto en pacientes que no son tan graves que 3 meses son suficientes para volver a recuperar un 85-95% de la capacidad pulmonar total que antes tenían. Okay. Pero eso, ¿cómo lo sabemos? Porque tenemos una espirometría de control cuando eran sanos. Ok. Pero cuando no la hay... Porque es que no hay un parámetro referente. Ya, ok. ¿no? Okay. Yo llego con la obstrucción, pero soy fumador, tengo contacto con biomasa. Entonces, eso puede alterar el objetivo o la identificación de algún patrón obstructivo restrictivo, ¿no? Okay. Entonces, si tú tienes una espirometría de control cuando eras sano, puedes verla. Podemos agarrar ese parámetro antes del COVID y después del COVID para ver qué porcentaje tuviste de lesión. Ya, okay. Y de ahí tomar en adelante. Okay. No sé si eso le haya dado su respuesta. Sí. No, pero es su pregunta, perdón. Su pregunta. Sí, pues es como otra vez, lo general, y regresando al tema, es dependiendo de cada paciente, pero eso sí es como bien importante que se recalque, ¿no?
el no tener esa parte de estando sano, pues no puedes ver bien cuánto ha afectado la enfermedad, ¿no? Pero sí es bien importante que tengan tratamiento farmacológico con el neumólogo, porque pacientes post-COVID que tuvieron secuelas severas pulmonares y no se trataron, o sea, hacen fibrosis. Sí. Entonces, con el neumólogo hay que tratar de aminorar esa lesión y que la fibrosis sea lo menor que se pueda. Okay. ¿No? Entonces, es dependiendo del paciente, los parámetros de espirometría, que bueno, la espirometría es otro tema a tratar, con broncodilatador, sin broncodilatador, los cambios, todo eso. Pues ya lo saben, ahí si alguien quiere una consulta con Osvaldo, por ahí va a aparecer las redes sociales. De Osvaldo tiene una página de Facebook que se llama FisioArt y también lo pueden anotar en Instagram. Ahí lo pueden escribir y decirle, oye, te vimos ahí en Fisioterapia Fácil, queremos una consulta. Él está en la Ciudad de México igual que yo, entonces ahí le pueden escribir si tienen alguna duda. Lo ideal es que sea una cita, que lo contacten o nos contacten para una cita y poder realizar todo lo que acaban ustedes de escuchar, esperando que pues su familia esté bien y que no haya ninguna complicación. Si fuera el caso, pues lo mejor es sí acudir a un centro hospitalario para su atención. Y bueno, esas redes sociales para que ustedes lo puedan seguir. Cualquier otra pregunta, no sé si hay alguna otra que tengan por ahí, mis secretarias. Nada, ¿todo bien? Muy bien, pues entonces, sin más preámbulo, pues yo creo que ya estamos por cerrar la sesión. Esto se va a quedar grabado y también lo subiremos mañana a YouTube. Y cualquier duda que tengan lo pueden seguir preguntando ahí en la página de YouTube o aquí en nuestra página de Facebook. Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, con todo gusto, ahí nos pueden escribir. Y pues bueno, amigos, ojalá que estén muy bien, que les haya gustado. A todos los que se conectaron, ¿cuántos somos? Como 18 o 20, no sé cuántos somos. Gracias por conectarse, por estar al pendiente, por compartirlo. Y pues nos vemos la próxima semana. Vamos a hacer un video más. Tal vez hablaremos del COVID, quizá ya no. Vamos a tratar de hablar de un tema diferente para ya no estarnos ahí metidos tanto en la parte de la enfermedad, de la pandemia, que ya nos ha causado muchos problemas a todos. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Y a todos les mando un gran abrazo y les recuerdo que existen 1000 formas de aprender, así que encuentra la tuya. Amigo, muchas gracias por venir. No, gracias a ti por invitarme, y a aquellos estudiantes, colegas, si hay algo que les pueda ayudar, contáctenme directamente, sin problema. Cuando tenga tiempo los puedo orientar y así mismo podemos trabajar en conjunto, ¿no? Muy bien. Así podemos obtener mejores resultados para los pacientes. Exacto. Bueno, pues ahí está. Nos vemos después.